Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos viviendo este tiempo de penitencia cuaresmal. Y aunque hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, cómo el Señor llama a la conversión, al arrepentimiento, les ha dicho al pueblo de Israel, se está refiriendo a ellos. Dios le está hablando a Israel, a su pueblo, a través del profeta Isaías. Y les habla en términos bastante curiosos, porque les dice: escuchen, oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero si Sodoma y Gomorra habían sido destruidos hace siglos atrás, en tiempos de Lot, en tiempos de Abraham, entonces ¿por qué Dios se refiere a ellos? Precisamente por la iniquidad, por el pecado que existe en el pueblo de Israel. Los seres humanos tendemos tristemente a movernos entre las luces y las sombras, entre el pecado y la gracia. Y nuestra vida debe de ser a semejanza del Señor, luz en todo momento, que desde el bautismo nos hemos dejado iluminar por Él. Y el Señor invita al pueblo de Israel a lavarse y a purificarse. Son símbolos más adelante, cuando la iglesia sea instituida, serán símbolos del bautismo y de la penitencia, de estos dos sacramentos. Nosotros en este tiempo de Cuaresma solemos hacer obras de penitencia, ojalá que sí, porque a veces desvirtuando una cosa y ensalzando la otra se nos olvida que las dos cosas van de la mano. Hoy, por ejemplo, en la primera lectura, el Señor les dice que no les va a reclamar sacrificios porque siempre lo tienen ante Él, los sacrificios que el pueblo le ofrece. Entonces, basándose en eso, alguien podría decir: entonces ya no hay que ayunar, entonces ya no hay que hacer penitencia. No se engañen, hay que hacer eso sin descuidar aquello. Lo que el Señor en su momento dirá a los fariseos: hipócritas, porque pagan esto, esto y esto, pero se olvidaron de esto. El miércoles de ceniza escuchábamos un llamado al ayuno, y el Señor decía en el Evangelio: cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. Eso es interesante porque el Señor da por hecho que usted y yo vamos a ayunar. Si no dijera: si ustedes quieren, ayunen. No, Él dice: cuando ustedes ayunen. Ya Dios, el Señor, da por hecho de que vamos a ayunar. El pueblo, el pecado que tenía era que hacía sacrificios, a cada momento tenía las oblaciones que los sumos sacerdotes presentaban en el templo de Jerusalén, a cada momento tenían los sacrificios que los judíos guardaban. Era una fe, una religión bastante ritualista. Nosotros tenemos ritos, no lo vamos a negar, pero el rito tiene que ir acompañado de la coherencia de la vida, porque si no, vamos a escuchar el mismo reclamo de Dios en la primera lectura. Tengo ante mí sus sacrificios, pero lo demás. Por eso dice el Señor: vengan pues y discutamos. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser blanca lana. Sean dóciles y obedecen, pero antes el Señor ha dicho: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Si nos vamos a la carta del apóstol Santiago, vamos a encontrar que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios es eso. Eso es la religión pura. Entonces, ¿Dios no quiere penitencia? Sí, pero sin olvidar esto. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Porque entonces solemos caer en el riesgo, en el peligro de decir: pues yo ya no voy a ayunar. Pues yo ya no voy a abstenerme de carne. Pues yo ya no voy a hacer penitencia. No, Señor, usted tiene que hacer esto sin olvidar aquello. Esa es la exigencia del cristiano, la coherencia entre nuestra práctica religiosa
entre nuestros ritos, nuestra penitencia de este tiempo, con nuestra santidad interior, con nuestra vida, la coherencia de lo que hay en la mente, con lo que sale de la boca y con lo que sentimos en el corazón. Esa es la coherencia. Por eso hoy el Señor en el Evangelio de San Mateo va a reclamar eso también, esa falta de coherencia. Cuando el Señor les diga a las multitudes y a sus discípulos que en la cátedra de Moisés, o sea que aquellos que son los maestros del pueblo de Israel, se han sentado los escribas y fariseos. ¿Cuál era el pecado de ellos? Precisamente decir una cosa pero hacer otra. Y el Señor lo va a describir muy bien. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Y siempre el pecado de apantallar. Esta es una de las 3 tentaciones que Jesús mencionaba el miércoles de ceniza, el primer domingo de Cuaresma, cuando el diablo lo tentaba. Las 3 tentaciones del Señor. El placer, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El deseo de satisfacer una necesidad biológica, tentación de placer. La segunda tentación lo lleva a lo más alto del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Para qué? Para que todos... Es el Hijo de Dios. Tentación de la fama, tentación de que los vean. Y la tercera y última tentación, todo esto te daré si cayendo de rodillas me adoras. Tentación del poder y del tener. Son las 3 tentaciones que todos los seres humanos tenemos. Y el problema es que los escribas y fariseos se dejaron seducir por la tentación. Ensanchaban las filacterias y las franjas del manto. ¿Qué quiere decir eso? En el pueblo de Israel, los ornamentos de estas personas, sus vestiduras, llevaban algo parecido a estos encajes. Pero ¿qué son las filacterias? En ellas se escribía la ley de Dios. O sea que aún teniendo en la misma ropa la Torá, la ley del Señor, muchas veces la incumplían. Entonces el Señor reclama la falta de coherencia del pueblo de Israel. Nosotros debemos de entender que todas nuestras obras de penitencia deben de ir acompañadas de la caridad. Que nuestro ayuno cuaresmal, nuestra abstinencia de carne, debe de ir acompañado de la coherencia de nuestras obras. Porque de nada nos sirve abstenernos de todas estas cosas si al final no logramos siquiera un mínimo cambio en nuestro corazón. Y siempre habrá quizás más de alguno que diga, ay, no, eso es cosa del pasado. Pues no, Señor, porque si vamos a las apariciones de la Virgen, nuestra Madre María sigue diciendo al mundo penitencia y arrepentimiento. Y la Cuaresma, que yo sepa, la Iglesia no ha abolido en ningún momento ni la abstinencia de carne ni el ayuno propio. Alguien me podrá decir, ay padre, pero yo mejor ayuno de chismes. Es que eso le toca a usted de cajón. Eso ya le toca, porque chismear lleva al infierno. Entonces eso se lo tiene que quitar. Le guste o no, eso se lo tiene que quitar. Pero unido a eso, también debe de ir acompañado del ayuno cuaresmal. He ahí el detalle. Entonces son las cosas que muchas veces no logramos congeniar porque nos vamos a un extremo o a otro extremo, cuando el Señor nos pide coherencia con lo que es nuestra práctica de religiosidad, con nuestra espiritualidad y con nuestra vida cotidiana. Por eso hoy le decimos al Señor con el salmista en el Salmo 49, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, ese camino, y ese camino es Jesús. Si nosotros somos cristianos, hemos de imitar las obras, la coherencia, la penitencia, el ayuno, la oración, la caridad del Señor Jesús. Porque el cristiano, alter Christus, es otro Cristo, o ipsu Christus, es el mismo Cristo, por el bautismo. Entonces debemos de procurar que toda nuestra vida sea coherente. Eso es la religión. ¿Qué dicen los hermanos protestantes y las sectas? Es que Dios es relación, no religión. Y más de algún católico ignorante lo afirma. ¿Qué dice la palabra de Dios? La carta de Santiago, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, es lo que ya ha dicho hoy precisamente la lectura del profeta Isaías: dejar de hacer el mal, hacer el bien, practicar la justicia, auxiliar al oprimido, defender los derechos del huérfano y la causa de la viuda. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de San Juan? Dios escucha a la persona religiosa. ¿Sí?
Entonces, ¿de dónde viene la palabra religión? Religare, relación. Entonces es lo mismo, pero los hermanos protestantes tratan como de cambiar la cosa siempre para confundirlo a uno. La religión es relación con Dios, pero esa relación se tiene que ver manifestada en mis obras. Por eso Santiago lo afirma: de nada me servirá decir que creo en Dios a quien no veo, pero no amo al prójimo a quien sí veo. He ahí el detalle. Entonces, la Cuaresma es un tiempo para que afinemos nuestra fe, nuestra religiosidad, nuestra vida con la exigencia del Evangelio. También vale la pena resaltar hoy este otro pasaje que el Evangelio menciona, cuando el Señor dice: ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solamente uno, el Padre Celestial. Este texto fuera de contexto puede servir de pretexto precisamente para poder afirmar algo que realmente Jesús en ningún momento intentó hacer, como también hacen los protestantes. Dicen esto: ya vieron, ustedes llaman padres a los sacerdotes, Santo Padre al Papa. A ver, aclaremos esto. El Señor está reprochando la incoherencia y la mala vida de aquellos que tenían por oficio la enseñanza, o sea, la docencia, la palabra. El maestro en Israel era precisamente el escriba, el fariseo, pero también de aquellos que tenían el oficio de esa paternidad espiritual. Entonces, si ellos no viven como tal, eso es lo que el Señor está reclamando: el adueñarse, el apropiarse de una función, de un ministerio sagrado, pero no vivirlo. Eso es pecado. Eso es lo grave. No es que el Señor esté condenando de forma absoluta la utilización de la palabra, por eso la Biblia hay que saberla interpretar. Padre, ¿y usted en qué se basa para afirmar eso? En la infinidad de citas bíblicas que tenemos en el Nuevo Testamento, donde los mismos apóstoles de Jesús se sentían padres y maestros de la comunidad cristiana. Vamos a poner algunos ejemplos por si de repente más de alguno no me cree o más de algún hermano protestante está siguiendo la misa. Por ejemplo, dice así el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de parto. Oh, qué interesante. Pablo se está presentando como padre de la comunidad que los da a luz. El sacerdote, ¿por qué es padre? Porque nos engendra a la vida de la gracia mediante la administración del sacramento del bautismo. Nos hace nacer a la vida de la gracia, es instrumento de Dios, como nuestros papás biológicos lo son, para traernos a la vida. El sacerdote es el instrumento de Dios para traernos a la vida de la gracia. Ya por eso el cura es padre. ¿Qué otra función tienen los padres? Enseñar y educar a sus hijos. ¿Qué hacen los curas? Pues enseñar y educar al pueblo, transmitirle la palabra. Jesús dirá en el Evangelio de San Lucas: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Entonces, de ahí viene que se reconozca a los servidores de Dios como padres. ¿Qué más hace el sacerdote? Alimentar al pueblo de Dios mediante el sacramento de la Eucaristía, el pan vivo que del cielo ha bajado. Lo mismo que es un padre, que provee el alimento a sus hijos. El papá, la mamá es el instrumento por el cual Dios alimenta a sus hijos. El sacerdote es el instrumento por el cual Dios alimenta a la iglesia. Por eso nosotros reconocemos, hay un montón de citas bíblicas. 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Y no que el Señor ha dicho que a nadie llamen padre, pues sí, pero es que hay que entender eso. Una cosa es llegar y apropiarse de algo de forma ilícita e incoherente, y otra cosa es ser llamado por Dios para ejercer ese ministerio de forma lícita y Dios mediante también coherente. Esa es la gran distinción, y es lo que muchas veces el mundo de las sectas, el mundo protestante, no termina de captar. Al final todo gira en torno a la coherencia. Voy a mencionar más citas. 1 de Juan 2:1, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. 1 de Juan 2:7, hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo.
Y ahí por lo menos tenemos 4, pero hay aproximadamente unas entre 15 a 17 citas bíblicas solo del Nuevo Testamento, donde vemos que los apóstoles de Jesús, a los mismos que el Señor les dijo esto, ellos mismos se sienten y se reconocen padres y maestros de la comunidad cristiana. El problema no está en llamar a alguien de ese modo. El problema está en equivocarse y no vivir con coherencia esa paternidad o esa docencia que por mandato del Señor se debe de tener, o el reconocer equivocamente a alguien con esto a quien no le toca. A eso se refiere la palabra de Dios. Nosotros en este tiempo de penitencia, queridos hermanos, pidámosle al Señor no solo la conversión de nuestro corazón. Más de alguno quizás podrá decir, ay Padre, pero yo gracias a Dios no peco tanto. Nadie puede decir yo no peco porque todos tenemos pecado. Más de alguna cosita cometemos o más de alguna cosita se nos va. Si hasta la misma palabra de Dios dice, hasta el justo peca 7 veces diarias. Pues si hasta el justo, que es el santo, peca 7 veces diarias, ustedes y yo que quizás no somos tan justos, pecaremos 70 veces diarias. Entonces estamos necesitados de purificación, estamos necesitados de penitencia por nosotros, pero también por el mundo. Vemos un mundo que a paso acelerado se aleja de Dios. Vemos un mundo que cada vez más le cierra las puertas a Dios. Nicaragua, la iglesia perseguida y silenciada. Hagamos penitencia por Nicaragua. Hagamos penitencia por la conversión de ese dictador a quien Dios le pedirá cuentas. Veamos lo que ha pasado en Brasil, coincidencia o no, más de algo, una señal hay ahí. Se burlaron de Dios, cometieron blasfemia en el carnaval. Terrible lo que hicieron, una sátira de la pasión de Cristo, insultar a Jesucristo, el Hijo de Dios, burlarse de Dios. Padre, pero si Dios es misericordia, pero también es justicia. ¿Qué padre no va a corregir a sus hijos cuando estos se equivocan? No sería buen padre. Y Dios con una mano nos da la misericordia, pero con la otra también está su justicia en favor también de su misericordia. Y eso es lo que en este mundo actual se nos está olvidando. No se trata de ponernos recalcitrantes, de cerrarnos, de ponernos autoritarios, fundamentalistas, no. Pero tampoco podemos ser laxos o cristianos mediocres o a medias, porque el Evangelio es exigencia. Y no hay misericordia sin justicia, ni justicia sin misericordia. Por eso, queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios a quien aplaca la penitencia y a quien mueven las lágrimas. Por eso la Cuaresma tiene este sentido. Año con año la Iglesia sabiamente nos pone este tiempo para regresar a Dios y santificarnos y ser mejores. Y la pregunta es, usted y yo, ¿cuántas Cuaresmas hemos vivido? Muchas seguramente. ¿Y nos hemos convertido? Ojalá que sí, aunque sea en más de alguna pequeña cosa. Pidámosle al Señor por nosotros pecadores, hijos suyos, pero pecadores. Y pidámosle también por aquellos que no se sienten ni se reconocen hijos de Dios, por aquellos que están lejos de Dios, por cuantos andan haciendo maldad en el mundo. ¡Cuánta maldad! No nos vayamos tan lejos. Aquí mismo en Guatemala, todo lo que el Señor dice, tanta incoherencia con muchas de nuestras autoridades y con muchos guatemaltecos en general. Un país mayoritariamente religioso, siempre lo diré, entre católicos y protestantes, y sin embargo de los más corruptos, violentos y peores que hay en América Latina. Eso ya es suficiente motivo para hacer penitencia, y no solo 40 días, sino todo el año. Tanta incoherencia, tanta maldad, tanta malicia. Hoy quiero recordar en esta misa también a tantas personas que mueren injustamente en este país, azotado por la violencia, por la sangre, azotado por la maldad, y donde pareciera que es una violencia imparable. Recuerdo especialmente a Leslie y también a su esposo Carlos. Y le pido hoy al Señor que ellos descansen en paz. Padre, ¿quién fue Leslie? Hace muchos años, cuando mis papás comenzaban con su negocio, con la librería, Leslie trabajó con nosotros y la recordamos con mucho cariño. Su sonrisa, su alegría, duele en el corazón
saber que matan gente inocente, porque están en el lugar y en el momento incorrecto, injustamente, sin qué ni para qué. Duele saber. Y quizás también que nos ha tocado pasar justo hace un año, el 31 de este mes, un primo nuestro cumplirá un año también de haber sido asesinado injustamente en la ciudad de Guatemala. A veces el sentimiento que le sale a uno es un sentimiento de querer toparse enfrente con los asesinos. Y sin embargo hay que recordar lo que la palabra de Dios nos dice. En la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 12, versículo 19, no busquemos vengarnos, amados hermanos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Haciendo eco de lo que aparece en Deuteronomio 32:35, Hebreos 10:30 e Isaías 34:8. Oremos por quienes han cometido este tipo de asesinatos. Oremos por cuantos andan haciendo el mal. De verdad, que ya pare tanta violencia. Y aunque nos duela en el corazón decir adiós, una familia enlutada es una entre tantas otras que están enlutadas. Dejar niños en la orfandad, esposa, esposo, papá, mamá, ambos asesinados. Y hasta un joven de 17 años, Ángel Aarón, a quien no conocí, pero que hasta él alcanzó. Aquí en Amatitlán la violencia está imparable, y aunque ciertamente ellos no fueron asesinados en el territorio de Amatitlán, igual Amatitlán tampoco se salva. Pidámosle al Señor por la paz, hagamos penitencia en esta cuaresma por la paz de Guatemala, por el cese de la violencia. Ahí tenemos un buen motivo para hacer ayuno, para abstenernos, para pedir al Señor. No podemos quedarnos desatendidos, no podemos hacer la vista gorda como que si nada pasa, como que si todo está bien, porque las cosas no están bien. Y por eso hay que pedir tanto al Señor, que llene de paz, que llene de consuelo, que llene de fortaleza a quienes lloran a sus muertos, que les dé la tranquilidad y la gracia del perdón, porque no es fácil perdonar cuando le arrebatan a uno de forma injustificada a un ser amado. No es fácil perdonar eso, y sin embargo, con la gracia de Dios hay que dar ese paso. En el asesinato y en tantas otras cosas que nos pueden pasar, a veces guardamos rencor, guardamos odio en nuestro corazón, lo cual tampoco está bien. Pidámosle al Señor que nos libre de todo esto, que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, que nos conceda de verdad la gracia de vivir en una sociedad donde todo lo que presenta el profeta Isaías hoy, de toda la coherencia de la que habla hoy Jesús en el Evangelio y toda la enseñanza que aparece en su santa palabra, donde se respete la justicia, se auxilia al oprimido, se defiendan los derechos del huérfano, la causa de la viuda, donde se viva la verdad, donde no haya violencia, pueda ser una realidad. La Iglesia es constructora de paz. La Iglesia debe de ser la primera al servicio de la paz. ¿Cómo, Padre? Pues ya con orar es bastante, aunque no lo es todo, pero podemos empezar por ahí. Que el Señor toque el corazón de tanto asesino, de tanto corrupto, de tanto ladrón, de tanto pecador. Y como les digo, todos somos pecadores, unos más que otros, pero al final todos somos pecadores. Que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, tenga misericordia del mundo entero, dé fortaleza y paz a quienes lloran a sus muertos, y que todas las almas de quienes han muerto víctimas de la violencia, de los accidentes, de los desastres, de la pandemia, de tantas cosas que nos han golpeado como país ya desde hace algunos años atrás hasta la fecha, puedan descansar en paz. Que así sea. Amén.